a vuestro canal de YouTube, vídeos solo para miembros del canal, donde vamos a hablar de 3 empresas que se dedican a comprar, vender y, vamos a decir así, acumular y opciones de futuros de Bitcoin. ¿Cómo son estas 3 que os traigo? Son 3 opciones bastante buenas y muy manejables, como es Metaplanet, MSTR, que es MicroStrategy, y Exot, que nos ha pedido un compañero del canal. Hoy mismo, pero bueno, vosotros lo estaréis viendo el sábado siguiente, ¿verdad? Estaréis viéndolo el sábado 3, si no me equivoco. Bueno, pues en vez de comprar Bitcoin y tener que tener una cartera virtual o parcial o trozos de Bitcoin, por así decirlo, es mucho mejor meter el dinero en empresas donde tú puedes ir allí y echarles las broncas, que no lo vamos a hacer en la vida, ¿no? Una de ellas, la primera que vamos a traer, es Metaplanet, aprovechando las caídas de Bitcoin, las posibles caídas futuribles. Bueno, pues Metaplanet es una empresa que cotiza en Japón, se dedicaba a otras actividades, ahora principalmente al Bitcoin, por lo tanto su movimiento es exactamente igual, muy parecido al del Bitcoin, con una diferencia, que mientras el Bitcoin, que aquí os lo tengo, el gráfico, mientras el comportamiento del Bitcoin en los últimos meses ha sido con caídas que, bueno, pues pasamos de ciento y poco mil euros, yo lo tengo en euros, ciento y poco mil euros, 106, 107 mil, a 72, una caída bastante potente, estamos hablando pues de un 20 poco por ciento, ¿no? Un 25%. Sin embargo, el comportamiento de estas empresas suele ser muy radical. Estamos hablando de caídas que nos llevan pues desde los 1.800, 1.900 yenes a 444 que estamos ahora. ¿Qué ocurre? Que en cambio contrario pasa exactamente lo mismo, pero al revés. Es decir, cuando estamos muy baratitos y el Bitcoin le da por subir, estas empresas suelen tener comportamientos extremos, subiendo prácticamente en vertical. Son empresas para comprar muy poco dinero. Tened en cuenta que su actividad económica se basa en lo que le pasa al Bitcoin, ¿vale? No están para repartir dividendo, no están para que tú te lleves un porcentaje de su actividad, ni muchísimo menos, ¿vale? Estamos hablando de tradear acciones. Por lo tanto, el comportamiento de estas acciones hay que verlo desde un punto de vista desde el Bitcoin y sus futuros. Por eso luego vamos a hablar de ellos. Una opción muy buena es Metaplanet. Oye, Miguel, no me interesa comprar acciones en Japón, me da un poco de miedito. No pasa nada, tenéis su contraparte por ejemplo, en este caso, en el GTEX alemán. Ya sabéis que GTEX es el mercado que tiene menos volumen que el principal alemán, pero también la podéis comprar exactamente igual, ¿vale? En este caso es Metaplanet Inc. y su TIC es Delta November 3, DN3, ¿vale? Para que todo el mundo me entienda. Delta November 3. Oh, qué militar me ha quedado eso. Bueno, pues estamos hablando de un comportamiento algo más extremo que el anterior, donde tenemos movimientos súper agresivos, con bajadas radicales, y fijaros, podríamos haberla comprado a 20 euros y ahora la tenemos a 2,50 euros. O al revés, podemos comprar en 2,50 euros y de repente en un momento determinado venderla en 20. Es muy difícil de venderla a esos precios, es mucho más aconsejable salir antes porque el volumen de negociación de este tipo de empresas es mucho más pequeño, ¿vale? Primer consejo, muy poco dinero. Estamos hablando de 3 opciones donde podemos meter 500 euros en cada una y se acabó. O elegir una y meter solo 500 euros. Nada más. Nadie se va a hacer millonario con esto, o sí, quién sabe, pero no es aconsejable meter muchísimo dinero aquí, ¿vale? La siguiente opción, pues oye, aquí la tenemos, déjame que resete, que ya sabéis que los fines de semana se pone esto muy chungo con este tipo de gráficas. Bueno, pues en el siguiente estamos hablando de Strategy o MicroStrategy, también dedicada al Bitcoin, donde vemos un comportamiento algo menos enérgico que el anterior, donde bueno, pues el Bitcoin se comporta con una subida, caída, y ella pues exactamente lo mismo. Subida, subida y ahora una caída más profunda, ¿vale? También da opciones de compra bastante interesantes. Fijaros que os ponía aquí una zona de compra para un futuro, dependiendo de lo que pase con el Bitcoin, donde bueno, pues ahora mismo está en 158 dólares, podría caer hasta 80, incluso hasta 14, fijaros lo que estamos hablando, hasta 14 o 18 o 20 dólares por acción, y luego el comportamiento del Bitcoin, pues fijaros cómo la ha llevado a valer hasta 535 dólares. Claro, si compramos a 150, 535 está bien, multiplicamos por 3,5, pero si la compramos a 14 dólares, el comportamiento puede ser brutal, ¿vale? Claro, el problema es saber cómo se va a comportar el Bitcoin en un futuro. Ahora vamos a hablar de ello. Y la tercera es Exot, donde pues lo tenemos en este caso en Nueva York,
Y bueno, pues el comportamiento exactamente igual que la primera. Esto es un poquito más radical, donde tenemos subidas espectaculares de Bitcoin, caídas espectaculares, pero no por el Bitcoin, sino por el hecho de cómo se comportan estas empresas. Y luego pues veis que a pesar de que el Bitcoin ha tenido una subida, una bajada, una subida y una bajada, esta empresa ya no remonta. Esta es la subida, la segunda subida del Bitcoin, ya no remonta y ahora cada vez está más barata. Esta, por ejemplo, desde mi punto de vista, ¿se puede tradear? Sí. ¿Me interesa tradearla? Quizás un poquito menos, ¿vale? Estamos hablando de Exodus Movement. Me interesa, si volviésemos otra vez a la zona de los $3, $5, en esa zona sí se podría coger y meter 500 euros a fondo perdido. Acordaros que esto es una apuesta más que una inversión, donde se puede ganar muchísimo dinero y por eso hay que meter muy poquito dinero y saber que ahí se queda. Y bueno, vamos a aprovechar los siguientes movimientos que el Bitcoin, como el oro y como cualquier valor, digamos, limitado. Hay un número máximo de Bitcoin que se puede minar y cuando lleguemos a ese máximo ya no se puede minar más. Por lo tanto, es un valor que tiene un tope y por lo tanto su valor tiene que especular hacia el alza. En teoría, como dicen los eruditos, en teoría debería especular hacia el alza. Y bueno, pues una zona bastante interesante pues sería la zona de todo lo que tiene que ver entre 2, 3, 4 o 5 dólares. Esas serían muy interesantes para Éxodo. En cuanto a esta empresa, la Strategy, bueno, pues la zona más interesante es de 80 dólares hacia abajo. No quiero decir que no se pueda comprar antes, por supuesto, dependiendo del comportamiento de Bitcoin. Tened en cuenta que si nosotros compramos, imaginaros, están 160 dólares ahora mismo. Si el lunes nos despertamos con una subida del Bitcoin, donde ya los dealers, aquellos que manejan una buena cantidad de Bitcoin, son capaces de hacerlo subir, lógicamente esta empresa subirá bastante rápido. Hablamos de prácticamente si el Bitcoin superase los 100.000 dólares de nuevo, pasaríamos de estos valores a valer pues entre 400, 500, 600, incluso romper máximos. Me parece un poco exagerado romper estos máximos, pero seguramente iríamos a toda esta zona de aquí de 400, 450 dólares por acción. Y por supuesto, la primera que os traje, el Metaplanet, tiene un comportamiento es una cosa intermedia entre los dos, donde tiene un comportamiento extremo como es Éxodo, pero tiene un comportamiento también noble en las caídas como es el Strategy, ¿verdad? Es una mezcla entre los dos. A mí me gusta más Strategy, pero bueno, también me está haciendo ojitos Metaplanet, ¿vale? Simplemente por las subidas verticales. Repito, poquísimo dinero a fondo perdido, es decir, que nadie se piense que no, meto 500 y en 2 meses va a estar a... No tenemos ni idea de dónde va a estar a 2 meses, pero claro, si lo compramos bastante baratito, tenemos unas probabilidades altísimas de ganar bastante dinero. ¿Cuánto es bastante dinero? Pues si metes 500 euros y sacas 3.000, date con un canto a los dientes. Si sacas 5.000, hay que ponerle flores a la Virgen. Y si sacas 20.000, hazte una foto y la ponemos en un muro, porque eso es bastante improbable, aunque ya ha pasado, ¿eh? Es bastante improbable porque teníamos que comprar al mejor precio y vender al mejor precio, lo cual es bastante difícil de saber cuándo y cómo comprar. Por ahora, este es el comportamiento del Bitcoin, donde vemos que ha tenido movimientos muy parecidos, donde los niveles de simetría aquí se han cumplido bastante bien, no son perfectos, pero se cumplen bastante bien, donde vemos un primer impulso lineal muy bonito, con unas subidas demasiado verticales, correcciones profundas, un pequeño impulso y un segundo impulso con 2 máximos consecutivos. Voy a acercar un poquito más porque habrá gente que me vea desde el móvil y no sepa a qué me estoy refiriendo, ¿no? Tenemos una subida, una bajada, una pequeña subida con su corrección y una subida con un pico y otro pico, ¿no? Donde el último pico es el más alto y luego ya corrección profunda, ¿vale? Bueno, pues vamos aquí al segundo ascenso y vemos un máximo, una corrección, un rebote con su corrección y luego un pico y otro pico donde el segundo es más alto. Es una figura igual que la anterior, pero donde se ha exagerado muchísimo el primer impulso, ¿vale? Y algunos diréis, bueno, ¿y esto de aquí, que estoy viendo aquí, dónde está en el primer gráfico? Bueno, pues si te vas al primer gráfico, lo tenemos aquí también, ¿vale? Esta zona de aquí. Es muy curioso, se están repitiendo los movimientos. ¿Pero qué pasó después de esta estructura? Pues bajó muchísimo. Fijaros que se llevó hasta el 23.6 de Fibonacci, que no tiene nada que ver esto con las acciones, por supuesto que no. Estamos hablando de los 18.000. Es decir, un Bitcoin que estaba en 60.000, pues prácticamente bajó por debajo de un tercio de su valor. Bueno, pues si ahora tenemos un Bitcoin que llega
a 107.000, pues lógicamente es algo probable que baje hasta los 37, 40.000 o incluso 30.000 dólares o euros, en este caso que estoy en euros, por acción, por Bitcoin, quiero decir, que siempre repito lo mismo. Bueno, pues es probable, porque no, se puede repetir perfectamente este esquema. ¿Qué pasará con estas acciones que os he comentado, que pase de 74.000 euros actuales a 37.000? Pues lógicamente no todas se van a comportar exactamente igual y es muy difícil averiguarlo. Pero si se prevén esas caídas, estas acciones, que lógicamente no serán una semana, serán durante varios meses, pueden llegar, pues fijaros, de los 444 yenes actuales, pues puede ir bajando poquito a poco hasta los 200 yenes, incluso 100 yenes, y bueno, pues es muy difícil saber hasta dónde podría llegar. En el momento en que nosotros veamos que el Bitcoin se encuentra en la zona de los 30.000 euros, que no sé si va a llegar, zona 40, 30.000 euros por Bitcoin, es bastante probable que estas empresas toquen fondo y a partir de aquí haya cierta acumulación, porque el Bitcoin empezará a estar súper barato, ¿vale? Para que se hagáis una idea, según los expertos, el Bitcoin podría llegar a valer para el año 2026-27, vete tú a saber los expertos, ¿no? Pero unos 250.000 dólares, ¿vale? El equivalente actual a 210.000 euros aproximadamente, más o menos por esa zona. Con lo cual esta empresa, pues fijaros, si esto es lo que hizo cuando llegó a valer 100.000, cuando rompió la barrera de los 100.000 dólares, pues imaginaros lo que puede pasar si el Bitcoin puede valer 200.000. No me lo puedo ni imaginar en mi cabeza, ¿no? Pues lo mismo con la misma empresa, pero en este caso en el mercado alemán, ¿no? Tendremos movimientos muy especulativos donde podemos subir, pues eso, de la zona de los... Aquí en este caso, si tiene que bajar, porque el Bitcoin baja a 30.000, podría bajar perfectamente a un euro 25, 0,75 en esa zona. Y repito, compramos 500 euros, si el que quiera, por supuesto, aquí nadie está obligado a nada. Compramos 500 euros y a esperar, simplemente a esperar. Pasarán los meses, de repente nos enteramos que el Bitcoin empieza a superar resistencias de nuevo, 75.000, 79.000, 86, 92, rompe los 100.000 y por supuesto este tipo de empresas tendrán movimientos especulativos muy verticales, muy verticales, donde nosotros hemos comprado a un euro y pico y nos encontraremos con resistencias de 18, 17, 20, donde sacaremos pues eso, multiplicar por 10, multiplicar por 15 ese dinero, que nos vendrá muy bien. Pero repito, tiene que ser con muy poquito dinero, ¿vale? Lo mismo para esta empresa, que este sí tiene un movimiento mucho menos especulativo, mucho más sólido. Ya veis que el gráfico es prácticamente igual que el que hizo el Bitcoin, por lo tanto su comportamiento es muy predecible, así como vamos viendo el Bitcoin. Sin esta zona bajó desde los 74.000, fijaros toda la caída que lleva acumulada. Esta empresa, si siguiese exactamente el comportamiento del Bitcoin, tendría que estar ahora mismo aquí arriba, más o menos 282 dólares. Sin embargo, se encuentra pues en 158 porque tiene un movimiento especulativo muy potente, es decir, ha bajado mucho más que el Bitcoin. Y si el Bitcoin sigue bajando, seguirá bajando mucho más. Por eso os marcaba esta zona aquí, que puede ir desde los 80 hasta los 14 dólares. O sea, pues entonces imagináis el margen. No es lo mismo comprar a 80 que a 14, por supuesto que no. Pero en el momento que nos metamos en esta zona es cuando tenemos que estar muy atentos. Tener muchísima suerte y saber que he metido 500 euros a fondo perdido y que sea lo que Dios quiera, que seguramente será muy positivo. En Exo, pues de las tres es la última que elegiría, por supuesto, porque tiene un comportamiento muy errático, ¿vale? Lo mismo te sube a 15 dólares, que te puede bajar a 5 o incluso a 1 o incluso a 0,0, que ya ha estado en el pasado, ¿eh? Estamos hablando pues, de unos 90 centavos, 82, 62 centavos, o sea, es una auténtica locura. Si compramos a 15 el precio actual con 500 euros y nos baja a 0,90, pues lógicamente esos 500 euros se acaban de transformar en 75 euros, imaginaros, o menos, 60 euros. Y luego pues la remontada es un poquito más tediosa, es bastante más peligrosa que las otras dos y repito, a fondo perdido, con lo cual en el peor de los casos vas a perder 500 euros. ¿Que me duele en el alma? Muchísimo, pero la probabilidad de acertar es muy elevada. Bueno, el comportamiento de Bitcoin podría caer hasta la zona de los 30, 37, 40.000 euros por Bitcoin. Sí,
Es bastante probable, ¿vale? Aquí os he puesto un indicador, que hay muchísimos, pero en estos casos, como estudiamos una opción como es el Bitcoin, con los call y los puts, ¿vale? Son opciones de compra o de venta en un futuro a un precio determinado que se pueden ejecutar o se pueden no ejecutar. Son opciones, es decir, opciones no obligatorias. ¿Qué significa eso? Que si yo contrato un call y digo, a ver, señores, quiero comprar Bitcoin a, por ejemplo, 200.000. 200.000. Si llega a 200.000, quiero comprar Bitcoin, pero a un precio determinado, ¿vale? Al que sea, 74 actual, ¿vale? Y tengo un tiempo determinado para que se ejecute y un precio determinado para que se ejecute si yo quiero. Si no quiero, tienes ese pool, ese call contratado y punto, pagas por él y luego no lo ejecutas y ya está. Y el beneficio que se lo ha llevado otro. Lógicamente son auténticas apuestas, ¿vale? Tienen poco sentido como inversor hacer call y put, no sea para proteger tus inversiones. Simplemente es un tema bastante complejo, bastante difícil de manejar y muy difícil de acertar, ¿eh? Muy difícil. Yo todo el que conozco que hace este tipo de opciones, si aciertan una de cada 7 es mucho. El resto tienen bastantes pérdidas, por así decirlo. Además, las opciones pueden tener unas capacidades de pérdidas bastante generosas, ¿eh? Así que con esto no se juega. Pero sí se puede analizar. Fijaros lo que pasa en el comportamiento de este indicador, ¿vale? Es el indicador del acumulador de las pull y las call ratio, ¿vale? La diferencia que hay entre una y aquella. Lo que hace es ver todas las posiciones que hay de call y de put, dividirlas y compararlas, ¿vale? Y va acumulando todos esos movimientos. De tal forma que el verde significa que hay más compras, más opciones de compra, y el rojo más opciones de venta, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? En las partes altas no nos da muchísima información. Aquí en esta zona de aquí, las partes máximas, no nos ofrece gran información, pero sí nos ofrece gran información en las partes bajas, que son las interesantes. Fijaros, es un indicador que se tradea muy bien, cuando hace el sentimiento contrario. ¿A qué me refiero con el sentimiento contrario? Cuando nosotros veamos el Bitcoin cayendo de forma horizontal, ¿veis cómo va cayendo poquito a poquito? Y veamos aquí en el indicador que el número de verdes está creciendo, no solo en altura, sino también en volumen, en área ocupada. Esto significa actuar por divergencia, normalmente lo conocemos como divergencia, pero también como sentimiento contrario. Es decir, el Bitcoin está cayendo, pero las opciones de compra están ganando la partida. Están aumentando en altura y en volumen. Es decir, el número de compras y también durante más tiempo como opción de compra. Por lo tanto, esto significa que en un momento determinado puede haber un punto de explosión. Oye, pues dicho y hecho, a partir de aquí, a subir, ¿vale? Muy interesante. Fijaros también aquí, como en esta zona de consolidación de precio, donde parece que hay ciertas dudas, también el precio está subiendo y las opciones de call están bajando. Es decir, nos está indicando exactamente lo mismo. Tenemos un precio que va subiendo poquito a poco y las opciones de compra van bajando. Muy interesante. Es decir, se espera que en un futuro ya no interese tanto comprar Bitcoin, sino estar dentro y vender. Eso quiere decir que va a subir. Y efectivamente ha tenido unas grandes subidas, ¿vale? Fijaros en esta corrección de aquí, como el volumen también era muy pequeño de compra. Cuando hay una gran caída y no hay volumen de compra, pues es un poquito extraño, ¿no? Eso es porque no han vendido lo suficiente y por lo tanto, ¡pum! Segundo sentimiento positivo, nos lleva a un máximo. No podemos. Fijaos todo el volumen de compra que hay en esta zona aquí arriba y sin embargo no nos ofrece gran información. Lo único que sabemos es que después se ha metido un gran leñazo. Pasamos por otra zona de transición y fijaros aquí a partir de aquí cómo va bajando el volumen, perdón, el precio, y sin embargo lo que tenemos aquí es un volumen creciente en compra, ¿vale? De toda esta zona de aquí. Fijaros cómo va subiendo el área hasta que toca máximos en esta zona. Interesante. Pero es que luego fue subiendo paulatinamente y fijaros lo que le pasó a las opciones de compra. Fueron bajando otra vez. Exactamente el mismo esquema que la anterior. ¿Qué le pasó después? ¡Pum! Una subida. Bueno, ¿y qué estamos viendo ahora? Bueno, pues estamos viendo una bajada de precio y las opciones de compra bajando. No hay todavía divergencia, ¿vale? De hecho, es un indicador que falta muchísimo
por mucho tiempo, necesita mucho tiempo para desarrollar todas esas divergencias. Pero sí lo que podemos esperar es que cuando toque ciertas zonas, si esto de aquí empieza a aumentar muchísimo en altura y en área, podemos esperar que estemos empezando un proceso de acumulación para dentro de unos cuantos meses tener un movimiento especulativo de salida. Fijaros que la opción más correcta, si estamos ahora mismo aquí, el indicador estaría en esta zona, es decir, donde estamos ahora, ¿vale? Con lo cual, si la última caída fue en esta zona de aquí, el indicador que empieza a contar es este. No penséis en todo esto porque esto todo es la parte superior y en la parte superior estos indicadores no dan prácticamente ningún tipo de información, ¿vale? Tened en cuenta que las call y las put se pueden manipular porque son opciones que no se tienen por qué ejecutar. Yo si fuese una mano fuerte o una ballena, como dice la gente de estos sectores de las criptomonedas, estaría poniendo aquí call para que la gente se anime a comprar diciendo ¿qué de call hay en esta zona? ¿Verdad? ¿Cuántas compras va a haber? No se va a ejecutar ninguna. Tú compra Bitcoin en máximos que verás qué leñazo te metes. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario, esperar a que caiga, no sabemos hasta dónde puede llegar y en ese momento, cuando veamos ciertas divergencias, es cuando nos empezamos a posicionar en las dos primeras opciones, que ya sabéis que son esta de aquí, la de Metaplanet y la de MicroStrategy. Muy interesantes ambas opciones. Otro de lo que podemos hacer es mirar las posiciones futuras del Bitcoin, ¿vale? Pero en este caso es exactamente lo mismo. Podemos ver futuros de Bitcoin del CME, que es exactamente lo mismo que el comportamiento del Bitcoin. Y bueno, pues tenemos exactamente las mismas indicaciones. Podemos poner el acumulador PC ratio, o hay otros indicadores, por supuesto que sí. Podemos ponéis call put, y os va a salir un montón de ellos, donde bueno, pues tenemos el de fuerza relativa, lo que es el de RSI, pero en este caso en Cold Volt, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me da valores erróneos. Tenemos también otros que requieren meterse en ciertos sitios, dar tus datos y demás. Y luego tenemos el Pull Call Ratio, que también es muy interesante, donde este indicador lo que nos está hablando es de la relación que hay entre los call y los put y dónde es un momento de compra y cuál no. Fijaros que en este caso estamos hablando de toda esta zona de valle aquí, una zona de mucha acumulación. Fijaros la parte azul positiva en la parte superior. Voy a ver si soy capaz de que lo podáis ver con más claridad. Fijaros toda la zona de transición, cómo todo este indicador está por encima del valor 1 de indicación, ¿vale? Todo porque sea encima de 1 significa que está comprando. Fijaros luego cómo va bajando poquito a poco, incluso antes de la gran subida. Fijaros cómo cuando empieza a subir en esta curva ya el indicador cae en picado. Y a medida que va subiendo, el indicador va corrigiendo, pero sigue estando muy en negativo. En negativo me refiero por debajo de 1. Vuelve a tocar máximos, seguimos por debajo de 1. Vuelve a caer y cuando toca mínimos, fijaros qué fuerza tiene. Estamos muy por encima de este 1. Vuelve otra vez un proceso de acumulación, pero en este caso no pasa absolutamente nada. Sube, pero fijaros que vuelve otra vez a subir por encima de 1, otra vez en esta zona de aquí, y a partir de aquí, subida libre y bajada. Fijaros dónde estamos ahora, muy por debajo del 1. Exactamente igual que en toda esta zona de aquí, ¿vale? Y fijaros, como dices, bueno, es que Miguel, a lo mejor podemos estar pensando que ya están comprando para una futura subida. Yo no digo que no, porque yo el futuro no lo sé. Pero fijaros, cuando ya comenzábamos toda esta bajada, fijaros cómo el indicador ya estaba por encima de 1, muy por encima del 1. Aquí ya estábamos viendo la gran caída, pero el indicador ya nos estaba indicando compra. Sin embargo, aquí estamos en una caída y el indicador nos está diciendo que estamos muy lejos de una compra. Por lo tanto, es muy posible ver caídas fuertes en el Bitcoin. Ojalá me equivoque, ¿eh? Porque ya sabéis que esto es muy, muy difícil, mucho más difícil de tradear que una acción normal, porque no hay fundamentales, no hay nada. Lo único que nos podemos agarrar es a lo que quieran ciertas manos fuertes y ver opciones que no tienen por qué ejecutarse y por lo tanto son ciertamente son datos muy relativistas. Pero que está claro que ciertos indicadores nos están diciendo que todavía le queda algo de caída a Bitcoin. Posible caída de Bitcoin. Zona. Pues todo lo que sea la zona de 40 a 30.000 euros por Bitcoin es una muy buena zona para empezar a posicionarse. Espero que os haya gustado el vídeo, grabado el día 27 del sábado anterior, y que lo estéis pasando muy bien. Yo seguro que también. Un saludo a todos.